Regularmente cuando estamos empezando a trabajar con un lenguaje de programación o queremos aprender más a fondo de sus características para ponerlo en práctica, es recomendable tener a la mano la documentación oficial, sea cual sea el lenguaje. En este caso, debo decirles que somos afortunados. En la pantalla que ven, en este momento estamos en la documentación oficial de Microsoft. Esta es la liga, por si quieren acceder desde su equipo. Y van a poder observar que hay diversos temas para diversos niveles. Esta documentación es totalmente gratuita e incluso en algunos casos se encuentra disponible en varios idiomas, aunque la más actualizada y completamente regularmente es la que está en inglés. Por lo tanto, es la que consultaremos en este video. De igual forma, es la que te recomiendo que revisen cuando tengan alguna duda, debido a que está más actualizada y además está más completa y tiene más ejemplos. Debo decirles que somos afortunados, debido a que las tecnologías de Microsoft cuentan con una documentación bastante completa que además incluyen ejemplos y es muy variada. De hecho, el formato que ven aquí es lo que regularmente van a encontrar en la documentación. Es súper útil porque del lado izquierdo van a tener los temas principales, pueden encontrarlos. De hecho, si yo por ejemplo voy a Overview, que es cuando están iniciando, pues van a poder ver del lado izquierdo sigue su menú y del lado derecho van a ver el contenido. Y siempre pueden regresar a donde estábamos en un inicio, como pueden ver. No hay manera de perderse. Entonces, bueno, en esta página que vemos es la inicial, van a poder ver que hay para todos los niveles. Por ejemplo, desde cuando estamos iniciando, aprende a programar con C# y van a poder ver también que tenemos fundamentos de C#. Esto puede ser para cualquier nivel debido a que contiene temas básicos como por ejemplo cómo hacer un hola mundo o un tour por C# para conocer este lenguaje, hasta tipos de datos que pueden llegar a ser de nivel pues ya intermedio y algunos temas ya avanzados hasta incluso por ejemplo link. Además podrán notar que les mencioné anteriormente que el contenido es bastante variado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, encuentran videos, encuentran conceptos, van a encontrar descargas con ejemplos, tablas, tutoriales, entre muchas otras cosas. Tengan en cuenta que la documentación no reemplaza un curso, pero les puede ser muy útil cuando estén implementando algo y olviden algún tema, como por ejemplo en específico cómo declaro un struct o cómo es la sintaxis de un for each en C#. Cuando estamos empezando con un lenguaje de programación o también cuando trabajamos con varios lenguajes en nuestro día, suelen surgir dudas de este tipo y la documentación oficial pues nos va a poder ayudar a encontrar esta información de manera rápida y segura. La documentación también sirve para estar al día en lo que respecta a la tecnología. Por ejemplo, de este lado podemos ver que tenemos los nuevos features o las nuevas características de lo último en C#, que es la versión 11. Vamos a poder ver qué es lo que tiene C# en esta versión, qué es lo que es nuevo en el lenguaje, y cada uno de estos temas está súper completo y con ejemplos claros para saber precisamente de qué se trata estos nuevos features. Además de consultar temas del lenguaje en específico, también podemos encontrar una documentación, temas importantes acerca del IDE o Integrated Development Environment, que es lo que vamos a estar utilizando para programar con C#. Por ejemplo, en nuestro caso, pues utilizamos Visual Studio. Recuerden que pueden buscarlo con Google, es fácil, pero también pueden teclear directamente en la dirección. En este caso lo voy a teclear directamente, que es mucho más rápido. Listo. Aquí tenemos la documentación de Visual Studio, en pantalla la 2019, aunque actualmente estamos en 2022. Si no han trabajado antes con esta herramienta o este IE, este es el entorno de desarrollo con el cual podrán trabajar con C#, pero también pueden hacer proyectos de diferentes tipos. Por ejemplo, se trabaja también con Visual Basic y también pueden hacer aplicaciones ya sea web, de escritorio o incluso para desarrollar juegos, entre otras cosas. Vamos a explorar esta documentación y bueno,
Como pueden ver, Visual Studio está perfectamente adaptado para realizar tareas como desarrollo, análisis, depuración o debug, pruebas, colaboración e implementación, e incluso permite crear y manejar repositorios con Git sin necesidad de salir de la herramienta de este IDE. Si seguimos explorando, vamos a encontrar las cargas de trabajo de Visual Studio que nos permiten ver más claro qué es lo que podemos hacer con este IDE. Aquí, por ejemplo, Web and Cloud, cuando hablamos de tecnologías web y en la nube, pues vamos a encontrar que podemos trabajar con diversas tecnologías y diversos lenguajes. Por ejemplo, ESP.NET Core, Azure, Python y Node.js. También tenemos opciones para desktop and mobile, para gaming, como les mencionaba, y también otras herramientas, por ejemplo, para almacenamiento y procesamiento de datos o desarrollo multiplataforma, desarrollo para Linux, entre muchas otras cosas. Sé que en este momento vamos a trabajar exclusivamente con C#, pero es muy importante conocer las herramientas con las que estamos trabajando, precisamente porque en algún momento pueden aparecer la necesidad de combinar tecnologías y es muy bueno saber qué se puede hacer y qué no con lo que estamos trabajando. Es por eso por lo que los invito a darle un tour o una vuelta en este IDE o en la documentación para poder conocer más cerca de ella. Más abajito podemos ver que también funciona perfectamente con Azure y tiene sus ventajas de trabajarlo. Y también podemos ver extensiones e integración o integraciones, debido a que en la misma herramienta pueden utilizar o integrar este tipo de elementos con extensiones que en su mayoría son gratuitas y que nos pueden ayudar en tareas más específicas.